en posibles situaciones problemáticas que ustedes afrontar, que estaban determinadas las respuestas. En una materia como la de ética, que incluye un núcleo vinculado a aspectos filosóficos y un núcleo pensado para lo que es el ejercicio de la profesión, algo genérico, el marco de discusión es muchísimo más amplio al que se puede dar en otras estructuras de enseñanza del derecho. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, en la materia anterior, si nosotros le preguntábamos qué hacer ante un caso de violencia, la norma jurídica ya daba los pasos a seguir para resolver esa posible inquietud o situación problemática. En esta materia, ética y deontología, yo les voy a compartir el programa para quien no lo haya podido ver. Avísenme si ahí lo están viendo. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, Sí, perfecto. Sí, está Bien. perfecto. Fíjense que, bueno, ustedes van a leer lo que es la propuesta de la fundamentación, los objetivos, etc. Pero fíjense que hay un... Esperen que está un poco grande, lo voy a achicar un poco. Fíjense que cuando nos acercamos a ver los contenidos de manera más puntual, nosotros vamos a ver un núcleo, que es el de filosofía, que vamos a trabajar mucho con el autor Darío Stanrayer, que seguramente lo habrán escuchado nombrar por Filosofía a martillazos, que va a estar centrada esta explicación respecto un poco a qué nos permite la filosofía como proceso del ámbito del pensar, ¿no? Y ese ámbito del pensar va a estar marcado en algunos temas de los que vayamos tratando en relación a los autores clásicos que han reflexionado sobre los temas más variados de... esperen que alguien me dice que está esperando para ingresar. Esperen que... No sé cómo admitirle cuando estoy así en pantalla. tiene que dejar de compartir pantalla para admitir. Exactamente. Entonces esperen un poquitito. Esto es el problema de ingresar tarde. A ver. Stop share. Bueno. Ahí está. Entonces le decía, vamos a tener un núcleo que va a estar centrado en la temática de filosofía, que en ese recorrido los va a acompañar principalmente el profesor Somoza, donde algunos temas centrales de discusión los vamos a tratar a través de videos, que ustedes van a encontrar los enlaces en el propio programa de la materia. Vamos a tratar el módulo ética y vamos a abordar el módulo 3, que es de ontología y ejercicio profesional. En el módulo vinculado a ética, que es esto a lo que quería hacerles mención, como ustedes habrán visto ya, hay muchos conceptos que tienen un nivel de amplitud y de respuesta bastante interesante. Las concepciones que podamos construir respecto a felicidad, qué es el bien o el mal, qué es la moral, qué son los fundamentos morales, cuáles son las virtudes, qué es la justicia, etc., nos permite volar, si se me permite el término, de una manera interesantísima. Pero este volar requiere a veces de unas condiciones que por la propia dinámica de nuestra vida actual a veces no nos permitimos el lujo de tenerlo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la bibliografía que ustedes observan ahí abajo, Ben Dupré y Javier Herbada, son dos autores que nos van a permitir pensar los temas propuestos, todos esos temas que ustedes ven enunciados en la bibliografía, en el programa,
los tratan estos dos autores, pero lo que vamos a tratar, los dos autores tienen una mirada distinta del mucho de las definiciones. ¿Por qué? Porque Ben Dupré tiene una apreciación más bien agnóstica. Agnóstico, para quien por ahí no está familiarizado, es una posición más bien vinculada a no querer discutir la existencia vinculado a algún ser superior. No es lo mismo que ateo, ¿no? El ateo niega la existencia de un ser superior, niega la existencia de un Dios, y el agnóstico es una persona que no le importa discutir ese tema. Si viene alguien y le dice yo soy católico, le dice felicitaciones, viene otro y le dice yo soy musulmán y le dice felicitaciones. Víctor, tenés que cerrar tu micrófono. Ahí está. Y Javier Herbada tiene una mirada algo más vinculada a una concepción religiosa del mundo. Inclusive llega a vincular lo que es el concepto de moral con algo similar a lo que son los 10 mandamientos, circunstancia que vamos a poner en conversación. Y lo que vamos a tratar de procurar justamente es identificar esos problemas tan profundos e históricos en Occidente, algunos obviamente sin resolución, pero nos va a permitir centrarnos en algunas situaciones. Después vamos a cerrar el último módulo con lo que sería la práctica del intérprete de lengua de señas, más vinculado a lo que tiene que ver con el rol de los colegios profesionales, qué normativa vigente podemos identificar, cómo se ejerce la profesión, y para eso vamos a trabajar con dos autores que, fíjense que uno habla de ética en los servicios sociales, entonces vamos a ver si es posible llevar al intérprete de lengua de señas a un concepto de servidor social. Augusto Hortal habla en general de las profesiones y el rol social que ellas implican, y vamos a cerrar indudablemente, porque entendemos que en la mayoría de los casos ustedes van a trabajar en ámbitos de lo público. Vamos a discutir un poco con Jorge Etkin la cuestión de la ética en el sector público, y ahí probablemente vamos a ir viendo un poco qué sucede con los distintos ámbitos de lo público, qué sucede a nivel nacional, qué sucede a nivel provincial y qué sucede a nivel municipal, qué está regulado, qué no está regulado, y seguramente ahí, con las experiencias de algunas prácticas o algunas otras dimensiones que ustedes ya pueden estar transitando, teniendo experiencia, se me hace que va a ser sumamente divertido. Yo hoy estoy hablando mucho, en un ratito le doy la palabra al profesor Somoza, pero lo que vamos a intentar como objetivo es que no sean este tipo de clases donde uno expone y el resto escucha. Comprendo que somos muchísimos. Fíjense nomás, en el WhatsApp les decía somos 83, y en el espacio de hoy somos 60. No sé si es una materia que pueda ser transitada con tanta cantidad de gente, así que vamos a explorar un poco de seguir así los jueves, y después vamos a charlarlo con el profesor Somoza un poco más, capaz que dividamos en dos grupos. Vamos a ver cómo nos adaptamos al principio y cómo después los vamos adecuando. ¿Por qué les digo esto? Porque lo más enriquecedor de estos encuentros va a ser justamente que podamos, fíjense quien tenga el micrófono abierto porque rebota lo que yo estoy diciendo en su compu. Les decía que lo más interesante que puede tener este encuentro va a ser que podamos conversar al respecto. No nos va a resultar a nosotros interesante que nosotros como profesores le digamos cuál entendemos que son virtudes o qué entendemos por bien y mal, si ustedes no tienen oportunidad de participar y debatir al respecto. Yo creo, y esta es mi humilde opinión, y después ustedes
lo irán pensando en conjunto, es que algunos temas, si no nos sustentamos en lo que ya hayan explorado otras mentes que son indudablemente más brillantes que nosotros, hay algunos temas que la sola titulación del tema no nos permite ahondar en la profundidad del concepto. Tal vez para el profesor Somoza y para mí, por estar familiarizado con el mundo del derecho, tal vez podamos decir algo interesante respecto a qué es la justicia, pero en lo personal les digo, poco podré opinar respecto a qué es la felicidad, ¿no? Entonces, como tenemos poco tiempo y hay que aprovechar a aquellos que han pensado con anterioridad a nosotros sobre estas temáticas, está bueno que recorramos qué piensan algunos autores respecto a la felicidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más quiero decirles antes de abrir más la palabra y que ustedes también utilicen las preguntas? Los autores que nosotros les estamos ofreciendo son autores que son una propuesta. Si ustedes creen o están familiarizados con algún tipo de otro autor, o les gusta algún tipo de autor en particular, o tienen un libro que les resulta familiar, y quieren ahí centrar sus trabajos, sus posiciones, sus miradas, pero bienvenido que sea. Les voy a dar un ejemplo. En una época de mi vida me acuerdo haberle prestado bastante atención a Aristóteles, ¿no? Y me caía bastante bien lo que decía. Después en mi búsqueda de pensar algunos temas más, me encontré con Nietzsche y me pareció súper interesante para dar respuesta a varias de las inquietudes que estamos mencionando. Si ustedes tienen algún autor así con esta cercanía o familiaridad, lo vemos, lo discutimos, e inclusive si ven que hay algún punto inentendible o confuso, lo repensamos en conjunto. En eso no habría ningún problema. ¿Qué más? Me voy a anticipar a alguna. ¿Cómo van a ser las clases? Las clases a mí me parece que van a tener que ser a partir de plantearnos situaciones problemáticas y ver cómo las resolveríamos. Depende de algunas situaciones que, como les decía recién, nos pueden ayudar los autores a resolver. Pero también es válido que pensemos situaciones hipotéticas a construir respecto a esos ejercicios. Vieron que suelen usarse, por ejemplo, de a quién salvarías, cuál es el bien mayor, a quién, fíjense el tema pandemia nomás, cuánto nos permite debatir al respecto de qué decisiones se van tomando en el mundo. Si es cierto que algunos países tomaron la decisión de que aquellos que tengan que morir, morirán, y aquellos que están preparados para seguir, seguirán, si eso está sustentado en alguna teoría filosófica o no. Esto de las restricciones o límites a las libertades individuales, qué significa, fíjense cuánto podemos discutir en ese aspecto, y en algunos sentidos puede ser que esté vinculado con la norma jurídica o no, ¿no? Y sea una exploración, en este caso, política. Pongo esos ejemplos nomás para que ustedes vean lo enriquecedor que puede ser el proceso de esta materia. Diego, si querés agregar algo al respecto. Sí. A ver, ¿qué puedo agregar de lo que dijiste, Mariano? Hay un recorrido inevitable de la materia. Si bien la materia, la parte más importante o el grueso es la cuestión de la deontología, o la ética profesional, pero para poder hablar de ética profesional o deontología hay un recorrido inevitable que sí o sí hay que transitarlo, ¿no? Y ese recorrido es sí o sí el inicio de la disciplina de la filosofía. Y la filosofía es una materia, más que una materia, es una carrera súper amplia. Hay tanto para expresar y para decir ahí de distintos autores, que nos pareció por ahí que la forma más sencilla, más didáctica y pedagógica es utilizarlo al filósofo contemporáneo Darío,
Y los libros de él, que son muy interesantes y son muy llevaderos, también están trasladados en los videos. Por eso usted ve en el programa que hemos puesto los links para que se puedan ver los videos. La idea es cuando trabajemos en la parte de filosofía, que es el módulo 1, que esto sea un proceso de discusión, que esto sea un proceso de diálogo y de debate. Nosotros por ahí durante la semana le vamos pasando algún tipo de video o quizás algún texto para que sea de disparador, como mencionaba Mariano. La bibliografía que le damos no es obligatoria o esencial, sino que son disparadores para tratar algunos temas. Y en base a lo que ustedes van a ir viendo en los videos, después cuando abrimos acá el espacio de la clase o de estos encuentros, vamos a debatir con respecto a lo que pudieron ver ustedes. Cuando estemos en ese módulo de filosofía, tengan en cuenta que es muy subjetivo. Es más, bueno, como principio general, la filosofía busca preguntas y más preguntas, y no le interesan las respuestas, o sea, lo cierto, sino justamente lo que le interesa es ahondar un poco más. Con esto quiero decir de que no hay una respuesta específica para las preguntas que nos hagamos. Así que nosotros lo que necesitamos evaluar es que ustedes realmente se pongan a pensar, por decirlo de alguna manera, los temas que nosotros le vamos a ir dando como disparadores, ¿no? No nos vamos a adentrar en ningún autor con gran detalle, porque se necesita mucho tiempo para eso, y no estamos en una carrera que tenga que ver con temas de filosofía específicamente. Yo podría ingresar con John Paul Sartre, que es un autor para mí predilecto, y Mariano hablar de Aristóteles, y estar un buen tiempo con eso, pero no tiene sentido. Así que la idea es tocar el módulo de filosofía, los principales exponentes o pensadores, y una vez transcurrido ese módulo primero de filosofía, pasamos al segundo módulo, la segunda parte gruesa, que es la ética. Y la ética es una rama de la filosofía. Por eso digo que es un tránsito necesario. Primero empezamos con la filosofía como disciplina, luego dentro de la filosofía vamos a encontrar la ética. La ética también tiene muchísima tela para cortar, muchísimos autores que han hablado de esto. Y también son temas, por decirlo de una manera, mucho más subjetivos, no son objetivos. Por ahí, como mencionaba Mariano, ejemplos de qué hacer en tal situación o qué establece un tratado internacional y cómo debemos interpretarlo. No, acá no hay una respuesta única. Por eso lo que nosotros necesitamos evaluarlos a ustedes es la capacidad de ustedes de pensar en base a los disparadores que nosotros le vamos a ir pasando. Y una vez transcurrido este segundo gran tema, que es la ética en sentido genérico, ahí pasamos a la ética profesional, que la ética profesional es también una rama o una especificidad dentro de la ética. Entonces fíjense que de la disciplina surge la ética, y de la ética surge la ética profesional, que es la ética normada. Y ahí sí nos vamos a detener en la ética normada, en la ética profesional, y si bien hay bastante material dando vuelta con respecto a esto, también hemos identificado con Mariano que está prácticamente todo por hacerse, por lo menos acá en la provincia de Misiones. Después más adelante vamos a entrar en más detalles, pero la mayoría de las profesiones tienen su autorregulación con los llamados colegios profesionales, y en el caso de ustedes, cuando egresen, todavía no hay un ente que los autorregule, que los controles y que diga cómo deben comportarse. Y eso hace aún más interesante, porque si bien esta materia está pensada, esta asignatura, más que nada como proceso de reflexión y de diálogo, eh, hace interesante para ponernos a pensar cómo queremos autorregularnos el día de mañana, o cómo quieren ustedes autorregularse el día de mañana, ya que esta inexistencia de colegio profesional no va a durar mucho más tiempo. En algunos años va a haber un colegio profesional, ustedes seguramente los van a dirigir, los van a presidir, lo que fuere, y a partir de ahí se crean los códigos de éticas y todo lo que se refiere a la ética normada, que esto es la ética puesta en una norma y donde se exige su cumplimiento. Entonces es interesante que podamos pensar eso bien abiertamente, porque es la forma en que ustedes se van a autorregular el día de mañana. Si estuviera dando clase de ética profesional en la carrera de Derecho, de Abogacía, que me ha tocado anteriormente, bueno, directamente agarro del Código de Ética Colegio de Abogados, estas son las normas, estos son lo que tienen que cumplir, punto. En el caso de ustedes, no tenemos una autorregulación acá en la provincia de Misiones, así que es interesante porque está todo por hacerse. Y seguramente ustedes el día de mañana van a ser los
los fabricadores u originadores de ese todo por hacerse. Así que me gustaría que cuando entremos en ese tema podamos discutir a ver cómo queremos autorregular la profesión de ustedes. Eso, simplemente agregando lo que decía Mariano del recorrido de la materia. Fíjense que en el programa, cuando habla de autoevaluación, hay algo que yo le comentaba a Mariano que me gustaría incorporar, que me parece importante, que hemos incorporado con la sede de San Pedro en la materia de derechos humanos. En el programa dice diario de formación. El diario de formación hace referencia a que ustedes puedan ir anotando lo que tengan que resolver, ya sea las consignas que nosotros les vamos a ir dando durante el transcurso de las clases, o también apreciaciones subjetivas de ustedes, que ustedes pueden ir anotando en un diario. En un diario que lo pueden tener en papel o lo pueden tener en formato Word virtual. Y al finalizar la materia, cuando solo pidamos un trabajo final de cierre, también le vamos a pedir ese diario de formación para evaluarlo, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que ir después de cada clase tomando apuntes en ese diario de formación, dando un tipo de reflexión respecto a ello. Las consignas que le vamos a ir dando lo van a ir resolviendo allí, y al finalizado del cursado lo van a entregar ese diario de formación y va a ser corregido en forma íntegra para dar la nota a los alumnos y a las alumnas. Por ahora eso, Mariano. Quizás por ahí ahora escuchar a algunos de los chicos, de las chicas. Veo que algunos están riendo. No sé por qué, pero digo para abrir el micrófono, el espacio. Si se llega a cortar porque no estamos usando el espacio institucional que es de periodo indeterminado, volvemos a ingresar al mismo link, ¿sí? Bueno, ¿dudas o inquietudes hasta acá? Carlos, ¿levantaste la mano o me pareció? Ah, bien. Me voy a adelantar a una posible pregunta. Ustedes seguramente nos van a preguntar cómo van a ser evaluados o cómo vamos a ir transitando este camino. Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como bien dijo Diego, casi todos los encuentros vamos a tener algún tipo de consigna a desarrollar. Puede ser que en el mismo tiempo del encuentro encontremos la respuesta o no, y ahí ustedes tengan que remitir el trabajo realizado o ir acumulándolo. Vamos a ir viendo, depende, a veces nos van a entregar en el mismo día de clase, otras veces le vamos a decir que lo vayan acumulando para entregarlo al final del recorrido. Así que va a ser procesual. Les comento, y también para que transmitan a sus compañeros y compañeras, de que vamos a intentar estar conectados porque nosotros muchísimas de las consignas de trabajo las vamos a dar aquí. Entonces, a veces, aunque no tengan baja conexión y no tengan visualización de cámara, por lo menos que puedan escuchar qué es lo que vamos a ir conversando y transmitiendo. Y si va todo bien y ese recorrido lo hacen bien, indudablemente va a poder ser considerado como positivo su tránsito en esta materia, y aquellos y aquellas que se vayan demorando o demorando, no entregando los trabajos, indefectiblemente tendrán que ir a una instancia de evaluación más tradicional, ¿sí? No sé si hay alguna situación para plantear o alguna duda. Profe, ¿las clases podrán ser grabadas y subidas al grupo por ustedes, digo, con la opción de grabar desde Zoom? Sí, Natalia, buena sugerencia. Yo no me di cuenta hoy de grabar, porque era una clase más que nada introductoria, pero sí, lo grabamos y lo compartimos en el grupo sin problema. Profesor. Sí, Marcelina. Le pregunto, en caso, o sea que yo participo en la clase desde el celular, por ejemplo. Si se tiene que entregar, por ejemplo, un trabajo durante la clase, ¿cómo lo hago con el celular?
Bien. Por eso decía Marcelina, comprendiendo esa situación de que a veces uno lo hace desde el celular, lo que le vamos a pedir es que inmediatamente ¿computadora tenés, Marcelina? Tengo, profesor, pero yo no sé usar la computadora, yo me manejo con el celular. Bueno, hay miles de maneras de resolverlo. Una manera es, por ejemplo, a veces les vamos a pedir que nos manden la tarea al chat que tenemos de WhatsApp. Entonces ustedes, los que usan computadora, escribirán en un Word las respuestas y mandan al chat y nos queda ahí como la información centralizada. En otras oportunidades les vamos a pedir que manden un mail. Supongamos, Marcelina, que vos no manejás bien el tema de Word o etcétera. Bueno, agarrás, le sacás, lo haces en cursiva, le sacás una foto a tu respuesta, qué sé yo, por ejemplo, ¿qué entienden qué es la felicidad? Le sacás una foto a esa respuesta y la subís al chat al igual que los otros. Ustedes saben muy bien que acá tenemos que rebuscarnos en este nuevo panorama. A nosotros, sinceramente, como a cualquier docente, nos hubiera encantado poder estar frente a frente para poder conocernos más y también poder trabajar de otra manera. Nos toca esto y tenemos que ser lo más creativos posibles para que la precariedad en la conexión, para que las limitaciones en el uso de la tecnología y este distanciamiento tan triste que se nos produce por esta situación lo podamos sortear de la mejor manera posible. Así que bueno, veremos todas las magias posibles para que nadie quede excluido del proceso. Bueno, al Word lo tengo al celular, o sea que yo armo el Word en el celular y lo mando. Nada más que el Word del celular no es como el Word de la computadora. Tiene Está siempre bien. pero sí lo armo y lo puedo mandar por correo también desde el celular. Ah, perfecto. Bueno, y ahí ya vamos a ir resolviendo todo. Lo que sí, al igual que vi que les observaron en otra materia, por favor, como nosotros también somos docentes de otras carreras, no se olviden de poner en el envío del mail y del Word mismo Sí. su apellido, que son de IULSA y qué trabajo práctico están mandando. Sí, sí. Vieron que ya les hicieron la recomendación en otro grupo de chat. Por favor, acá va a ser igual porque si no se nos torna caótico. Nos mandan Word que dice, no dice nada, no dice su nombre, no sabemos de qué carreras son, de qué materia, tenemos que estar abriendo 10.000 cosas, viendo en qué planillas son, etcétera, etcétera. Aunque parezca una pavada, ustedes dirán, ay, pero los profes, qué hinchas que son. Lo que sucede es que estamos con tantos alumnos que si ustedes no se ayudan a identificarse, nosotros también se nos complica mucho. Sí, sí. No, en eso no hay problema, profesor, pero con la compu sí, pero en lo otro lo entiendo perfectamente. Sí. Bien, bien. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene dudas de nada? Qué grupo formidable, ¿eh? Tienen todo clarísimo. Va a estar fácil entonces. Profe, una pregunta. Sí. Cuando son tareas que mandan, ¿tenemos que mandar al grupo sí o sí? Porque si son trabajos individuales, cualquiera va a poder ver el trabajo de cada uno. Sería mejor si es una tarea mandarlo al correo. Sí, bien, Carolina, está bueno lo que decís. No pueden Por ahí copiarse. lo comprendo perfectamente. Nos pasó. ¿Cómo? ¿Quién habló? No, bueno, hay algunos trabajos que va a resultar difícil copiar, o si se copian va a ser evidente que se han copiado, porque va a tener que ver mucho con una interpelación personal de cada uno, y en el chat también nos va a permitir justamente leernos en la diversidad. O
O sea, a ver qué piensa fulano, a ver qué piensa mengano, y me parece que puede ser hasta divertido. Después los otros van a requerir de un... Sí, bueno, los vamos a mandar al mail que ya les anunciamos